Muy bien, a la parte interna de la articulación de la rodilla vamos a tener una formación que se da por la unión de tres músculos largos que tienen la forma de una pata de ganso, por lo que le llaman la pata de ganso. Esta pata de ganso es importante conocer. ¿Por qué? Porque va a recibir los tendones de los cuatro grupos, de los tres grupos musculares que existen en el muslo. En el muslo existen los grupos: el grupo anterior, que es extensor; el grupo interno, que es aductor; y los músculos posteriores, que son flexores de la pierna sobre el muslo. La pata de ganso va a recibir a tres músculos, como les decía. El primer músculo es el sartorio. El músculo sartorio va a llegar de la espina ilíaca anterosuperior hacia la pata de ganso. Va a estar inervado por el nervio crural y va a representar a los músculos extensores de la pierna sobre el muslo. En la parte interna vamos a tener el músculo recto interno. El recto interno va a ir del isquion, de la rama ascendente de la región púbica, hacia la pata de ganso. El recto interno va a ser un músculo aductor y va a estar inervado por el nervio obturador. Hacia atrás de este vamos a encontrar la inserción en el mismo isquion de la tuberosidad isquiática, el músculo semitendinoso, que se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar en la pata de ganso. Este músculo semitendinoso va a estar inervado por el nervio ciático y va a corresponder a los músculos flexores de la pierna sobre el muslo. Entonces, la pata de ganso va a tener representantes de los músculos extensores, inervados por el nervio crural; de los músculos aductores, inervados por el nervio obturador; y de los músculos flexores, inervados por el nervio ciático. De ahí viene su importancia anatómica. La pregunta 22 dice: la formación anatómica tendinosa, denominada pata de ganso, tiene como características, excepto, está formada por el músculo sartorio, está formada por el músculo recto interno, se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, se inserta en la cara interna de la articulación de la rodilla, o está formado por el músculo semitendinoso. La respuesta es la C, ¿no? Se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Falso, ¿verdad? Se inserta la pata de ganso en la cara interna de la articulación de la rodilla, que es donde se le encuentra. En la tuberosidad anterior de la tibia se va a insertar el tendón rotuliano, que no tiene que ver con la pata de ganso. Además existen algunos músculos que es importante que conozcan. Son músculos acintados, como el sartorio, y tenemos en la parte externa un músculo también acintado, o sea, delgado, plano, que se llama el tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata es un músculo que, cuando se contrae, pone tensa la aponeurosis del muslo y contribuye a la posición en un solo pie, ¿no? Posición bípeda en un solo pie. El nervio sartorio está inervado por, el nervio glúteo mayor, el nervio glúteo menor, el ciático popliteo interno, el femorocutáneo o el nervio femoral o crural. El músculo sartorio, como habíamos dicho, se encuentra en la cara anterior del muslo. La cara anterior del muslo está inervado por el nervio crural o femoral, ¿no? Pertenece a los grupos extensores en el muslo. Muy bien. Vamos a hablar algunas cosas de los músculos del miembro inferior, ¿no? Habíamos hablado del muslo, vamos a hablar ahora de la pierna. En la pierna existe, en la región posterior, un tendón grande, grueso, un tendón poderoso, el tendón más grueso y más grande que existe en el organismo, que es el tendón de Aquiles. Este tendón de Aquiles está formado por la unión
de los músculos gastrocnemios, interno y externo, y el músculo sóleo, que está en la parte inferior. Estos tres músculos van a unirse, van a formar un tendón común que se va a insertar en el calcáneo. Este tendón común se llama el tendón de Aquiles, que tienen que conocer porque tiene una patología más o menos frecuente, que es la ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? En la ruptura del tendón de Aquiles se va a presentar en las personas que hacen normalmente ejercicio, en los cuales va a haber una ruptura. El paciente lo que va a referir es que mientras se encontraba jugando haciendo ejercicio sintió un golpe en la región posterior y ya no pudo caminar, ¿no? Presentando dolor intenso, y al hacerle mover el pie, dependiendo si es parcial o total la ruptura, va a tener cierta impotencia funcional en los movimientos de básicamente flexión plantar. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el tendón de Aquiles está formado entonces por los músculos gastrocnemios y el músculo sóleo, por los tres músculos. Además, tenemos un músculo que se va a dirigir desde la columna lumbar, la fosa ilíaca, hasta el fémur, hasta el trocánter menor. Este músculo se llama el músculo psoas ilíaco. El músculo psoas ilíaco, por la forma como se distribuye y se inserta, va a ser un músculo poderoso que va a intervenir mucho en la rotación externa de la cadera. ¿Ok? Es el principal músculo rotador externo de la cadera, el que tiene mucha fuerza. Dice, el principal músculo responsable de la rotación del muslo hacia afuera es el aductor mayor, el tensor de la fascia lata, el glúteo mediano, el psoas ilíaco o el recto interno. Como habíamos mencionado, el principal músculo responsable de la rotación hacia afuera de la cadera es el psoas ilíaco, ¿no? Por su inserción anatómica y por la forma como discurre este. Muy bien, vamos a hablar algo ahora de vascularización de las extremidades, ¿no? Es importante que conozcan algunos detalles de la vascularización, tanto arterial como venosa, de las extremidades. En el miembro superior, la arteria que va a vascularizar es una arteria que continúa a la arteria subclavia, que es la arteria axilar, que se encuentra en el hueco axilar. La arteria axilar va a tener tres porciones de acuerdo a sus relaciones que tenga con el pectoral menor. Tiene la primera porción, la segunda y la tercera porción. En la primera porción va a salir una rama, una sola, que es la torácica superior. En la porción media o segunda porción va a haber la arteria o el tronco tóraco-acromial y la arteria torácica externa. Y en la tercera porción vamos a tener la arteria subescapular, que es la más gruesa de todas, y la arteria circunfleja o el tronco de las circunflejas. Esta es una vista en la cual se va a presentar la relación de la arteria axilar con el músculo pectoral menor. ¿Ok? La primera porción, la porción que está detrás del pectoral menor o segunda, y la tercera porción por debajo del pectoral menor. Es importante conocer la relación con el pectoral menor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hace disección ganglionar en un cáncer de mama, se buscan los ganglios de la región axilar, se vacían muchos ganglios de estos, o sea, se sacan estos ganglios, y uno tiene que tomar en cuenta la distribución de las ramas de la arteria axilar para no dañarlas, ¿no? O para ligarlas premeditadamente. Muy bien, una de las siguientes es rama de la primera porción de la arteria axilar, dice la pregunta. Torácica lateral, torácica superior, subescapular, acromia torácica o circunfleja humeral anterior. La respuesta es la torácica superior, ¿no? La primera rama de la arteria axilar, ¿no? Se encuentra en la primera porción, como habíamos visto en el gráfico. Muy bien, luego de la arteria axilar que da sus ramas, vamos a
se va a continuar esta como la arteria humeral, cambia de nombre a arteria humeral. Esta arteria humeral va a discurrir por el brazo y va a dar una rama colateral importante que es la arteria humeral profunda. Esta arteria humeral profunda va a acompañar al nervio radial y se va a dosar y se va a acomodar en el canal de torsión. Luego la arteria humeral va a dividirse en dos ramas terminales, que es la arteria cubital y la arteria radial en el pliegue del codo. Además, esta arteria humeral va a dar dos colaterales, ¿no? La colateral cubital anterior y posterior y las colaterales radiales anterior y posterior, que van a formar el círculo arterial del codo junto con las arterias que salen ya sea de la cubital o de la radial, que son las recurrentes cubital anterior o recurrente cubital posterior y la recurrente radial anterior y posterior. Es necesario que más o menos recuerden y tengan la idea de que existe un círculo arterial alrededor del codo, el cual, en caso de haber una lesión de la arteria humeral y tener que ligar o seccionarse esta, si las anastomosis del círculo arterial del codo están funcionando, va a preservarse la vascularización del miembro superior. Luego tenemos la arteria cubital y la arteria radial, que van a vascularizar los músculos del antebrazo, la membrana interósea, van a dar las arterias nutricias y van a llegar hacia la parte inferior, hacia la mano, ¿no? Formando los arcos palmares que vamos a ver más adelante. Muy bien, este es un esquema que muestra cómo el nervio radial está acompañado de la arteria humeral profunda. Y este es un esquema que muestra las anastomosis del círculo arterial del codo y la anastomosis que existe también en la región de la axila, con las circunflejas que se van a anastomosar con la torácica superior y a su vez se van a anastomosar con la humeral profunda, ¿no? Que también, cuando se tiene que ligar esta arteria por alguna razón, esas anastomosis van a preservar la vascularización del miembro superior. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes ramas arteriales no tiene su origen en la arteria humeral? Rama humeral profunda, rama circunfleja humeral posterior, rama nutricia del húmero, rama colateral cubital superior, rama colateral cubital inferior. No, la respuesta es la B, la circunfleja humeral posterior. Acuérdense, a pesar que dice circunfleja humeral, recuerden, las dos circunflejas son ramas de la arteria axilar, la circunfleja humeral posterior y la circunfleja humeral anterior, que van a formar una especie de anillo alrededor del cuello del húmero. Muy bien, este es un esquema que muestra el circuito anastomótico del codo. Recuerden que este circuito anastomótico va a ayudar a prevenir o preservar, la circulación arterial en el caso de que se ligue o se vea necesario ligar la arteria braquial o la arteria humeral, ¿no es cierto? Tenemos las colaterales radial anterior y posterior, que se van a anastomosar con las recurrentes radiales anterior y posterior. Lo mismo pasa en el lado cubital, formando así el círculo anastomótico alrededor del codo. Posteriormente, en la parte inferior, vamos a ver que la arteria radial con la arteria cubital se van a anastomosar mediante los arcos palmares en la mano, una con otra, el arco palmar superficial y el arco palmar profundo, como se ven acá, ¿no? Estas anastomosis van a servir para que de su convexidad salgan las colaterales que se van a dirigir hacia cada dedo. Además de la circulación arterial, tenemos que ver la circulación venosa.
La circulación venosa en el miembro superior, en la parte del antebrazo, es un poco caótica, pero más o menos se pueden identificar tres grandes venas o tres grandes troncos venosos. El tronco venoso, hay un tronco venoso que va a nacer o que va a corresponder a las venas que recogen la región externa, la región radial, y se va a llamar la vena cefálica del antebrazo. Tenemos otra que va a corresponder a la región cubital, que básicamente también es posterior, a la cual se va a llamar la vena basílica del antebrazo. En el centro vamos a tener la vena mediana del antebrazo. Estos tres troncos, tanto la cefálica como la basílica y la mediana, van a anastomosarse a nivel del pliegue del codo y van a formar dos troncos venosos superficiales grandes. La vena cefálica, que se va a dirigir hacia el hombro y después va a desembocar en la arteria axilar, en la vena axilar, y la vena basílica, que más o menos en el tercio medio del brazo se va a hacer profunda y va a desembocar en la vena axilar a nivel de la axila. Es importante conocer estas tres venas en la región del antebrazo y las dos venas grandes en la región del brazo, porque a ese nivel se va a canalizar los equipos de venoclisis, y ahora se usa menos, pero antes se usaban mucho más las venas cefálicas, al menos para realizar las flebotomías, ¿no? Con el advenimiento y haberse hecho más accesibles los equipos de vía central, normalmente estos se han dejado de usar. Muy bien, vamos a mencionar algo ahora de la circulación en el miembro inferior. Tenemos la arteria ilíaca externa, que al pasar por debajo del ligamento inguinal va a cambiar su nombre a arteria femoral. Esta arteria femoral se va a dar una rama grande, que es la arteria femoral profunda, y se va a continuar como tal, como femoral, hasta el anillo del tercer aductor, o el anillo de Hunter, o el hiato de los aductores, que por donde va a pasar a ser la arteria femoral a arteria poplitea, y se va a dirigir hacia atrás y va a pasar de la cara anterior hacia la cara posterior de la región de la rodilla, hacia la región poplitea, en donde va a dar ramas musculares y ramas a la articulación de la rodilla. Posteriormente va a descender y se va a formar dos ramas: el tronco tibio peroneo, ¿no?, que se va a dirigir hacia la parte inferior, y la tibial anterior. Tenemos que recordar también que igual que existe un círculo arterial alrededor del hombro y alrededor del codo, en el miembro inferior vamos a tener un círculo arterial alrededor de la cadera y un círculo arterial alrededor de la rodilla, ¿no?, que van a servir y formar anastomosis para mantener la vascularización del miembro inferior en caso de una sección o una ligadura de la arteria. La anastomosis más importante es la que se encuentra en la articulación de la cadera, y está formada por, así como existía una circunfleja humeral anterior y posterior, existe una circunfleja femoral anterior y posterior a nivel de la articulación de la cadera. Estas circunflejas se van a anastomosar hacia arriba con la rama glútea superior, que viene de la ilíaca interna, y se van a anastomosar también con ramas de la femoral profunda, que van a dar unas perforantes y se van a dirigir hacia la parte anterior para anastomosarse con las circunflejas. A esas anastomosis, que permiten la revascularización del miembro inferior en caso de sección o lesión o ligadura de la arteria femoral, se va a llamar la anastomosis cruzada de la cadera. Existe también un círculo arterial alrededor de la rodilla, ¿no?, una red articular alrededor de la rodilla, que es similar a la red articular alrededor del codo.
La siguiente pregunta dice, la anastomosis cruzada de la cabeza femoral garantiza la irrigación colateral a la pierna en caso de ocluirse la arteria femoral, ¿no? Lo que habíamos mencionado, y está formada por todas las siguientes excepto la arteria genicular media, la arteria circunfleja femoral medial, la arteria glúteo inferior, la arteria circunfleja femoral lateral, la primera rama perforante de la arteria femoral profunda. La respuesta es la arteria genicular media, ¿verdad? ¿Por qué la arteria genicular media? Recuerden, las arterias geniculares son las arterias que van a vascularizar la articulación de la rodilla, por eso se llaman geniculares. No tiene nada que ver aquí en la anastomosis cruzada de la cabeza femoral, ¿no? Están bastante lejos. Muy bien, la siguiente pregunta 28 dice, ¿cuál de las siguientes ramas de la arteria poplitea atraviesa la cápsula de la articulación de la rodilla e irriga los ligamentos de la misma? La rama sural, la rama genicular superior, las ramas geniculares medias, la rama genicular inferior o la rama superior. No, la respuesta acá es la rama genicular media. De lejos, las ramas geniculares medias o la rama genicular media son las arterias que van a tener a su cargo la vascularización de la articulación de la rodilla en su mayor parte. ¿Ok? Estas son ramas de la arteria poplitea. La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes ramas de la arteria tibial posterior da origen a la arteria nutricia del peroné? Arteria peronea, arteria nutricia, arteria comunicante, arteria muscular o arteria maleolar posterior. No, acá la respuesta es la arteria peronea. Cuando llegue una pregunta parecida a esta y les pregunten cuál es la rama o cuál de las siguientes ramas o cuál es la rama que da la arteria nutricia a un determinado hueso, normalmente se va a corresponder a la arteria del mismo nombre. Por ejemplo, la arteria nutricia del cúbito es rama de la arteria cubital. La arteria nutricia del radio es rama de la arteria radial. La arteria nutricia del húmero son ramas de la arteria humeral y así sucesivamente. Entonces, en el caso de que no tengan idea, la respuesta tiene que corresponder a la arteria que lleva el nombre del hueso, especialmente en los huesos largos. Muy bien, la pregunta 30 dice, la arteria dorsal del pie, ¿no? O pedia es su otro nombre, es rama de la arteria, del arco dorsal del tarso, de la arteria pedia, la peronea anterior, la tibioperonea anterior o la tibial anterior. Ok, la respuesta es la tibial anterior. ¿Por qué es importante conocer la arteria dorsal del pie o pedia? ¿No? Esta arteria, al igual que la arteria radial en el miembro superior, que es fácilmente accesible para tomar el pulso, la arteria pedia en el miembro inferior es fácilmente accesible para tomar el pulso en el dorso del pie. Y esta arteria pedia es la continuación de la arteria tibial anterior, que después de pasar a la altura del ligamento anular anterior del tarso, ¿no? El homólogo del conducto carpiano, en el miembro superior va a cambiar de nombre y se va a llamar arteria pedia, ¿okay? Que es superficial y está debajo de la piel y va a ser fácilmente accesible para tomar el pulso. Muy bien, vamos a hablar ahora del drenaje venoso del miembro inferior. Como habíamos visto, el drenaje venoso del miembro superior en la parte del antebrazo es media caótica. En el miembro inferior está un poco como más ordenado y vamos a distinguir el drenaje venoso superficial, que va a tener dos troncos grandes. El tronco más importante y más grande que hay es el tronco de la vena safena interna, que van a ser de la marginal interna por delante del maleolo interno, va a ascender por la cara interna de la pierna, la rodilla y la cara interna del muslo y va a desembocar en la vena femoral, ¿no?
La vena safena interna es la vena más grande que existe en el organismo, la vena más grande superficial. La vena safena externa va a nacer de la marginal externa, va a pasar detrás del maleolo externo y se va a dirigir en la región posterior de la pierna, en la línea media, llegando a desembocar en la vena poplitea. Estas dos venas safenas van a estar involucradas en la aparición y en el tratamiento también de las varices en los miembros inferiores, por eso es importante conocerlas. En la región crural, en la región de escarpa, donde la vena safena va a desembocar en la femoral, va a recibir algunos afluentes que van a ser importantes conocerlos. ¿Por qué? Porque cuando se hace, por ejemplo, la cirugía de las varices, muchas veces se tiene que ligar estas para evitar recidivas. Entonces, estas venas que van a llegar al callado de la safena van a formar una especie de estrella, a la cual le van a decir la estrella venosa de escarpa. ¿Por qué estrella venosa de escarpa? Porque en esa zona está la fascia cribiformis y la región de escarpa. Las venas que van a llegar a la vena safena a este nivel son la vena circunfleja ilíaca superficial, la vena subcutánea abdominal y el tronco de las venas pudendas, como tronco o separadas, las venas pudenda externa superior y pudenda externa inferior, ¿no? Formando más o menos una estrella a la cual le van a llamar la estrella de escarpa. Muy bien, la pregunta dice: el callado de la vena safena interna recibe los siguientes afluentes excepto la pudenda externa superior, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa inferior, la femoral superficial y la subcutánea abdominal. No, la respuesta es la femoral superficial, ¿no? La femoral superficial es una vena más grande, ¿no?, que está en la profundidad, y no así las otras que están mencionadas acá, que forman la estrella de escarpa. Muy bien, vamos a hablar algo ahora de los epónimos. Los epónimos son nombres que le han dado los estudiosos de la anatomía a regiones que ellos han estudiado o a formaciones anatómicas que han encontrado. En el dorso vamos a encontrar dos epónimos importantes, ¿no? Dos triángulos, ¿no? Un triángulo en la región dorsal y un triángulo en la región lumbar. El triángulo de la auscultación, por ejemplo, en la región dorsal está formada por el borde interno de la escápula, el músculo dorsal ancho hacia abajo y el músculo trapecio hacia la parte interna. Este triángulo, en teoría, es la zona donde mejor se van a auscultar los ruidos pulmonares. Más abajo tenemos el triángulo de Petit o triángulo lumbar, ¿no?, que está formado por la cresta ilíaca hacia abajo, el músculo dorsal ancho hacia atrás y el músculo oblicuo mayor hacia adelante. Este triángulo de Petit o triángulo lumbar es importante conocer. ¿Por qué? Porque a través de este triángulo van a protruir las hernias lumbares, ¿no? De ahí viene su importancia. Entonces, en la región posterior, acuérdense, tienen que tomar en cuenta los dos triángulos, el triángulo de la auscultación y el triángulo de Petit. La pregunta 32 dice: el triángulo de la auscultación está delimitado por el romboide mayor, el romboide menor, el trapecio, el serrato mayor, el trapecio, el romboide mayor, el dorsal ancho, el trapecio, el borde interno de la escápula, el redondo menor, el trapecio, el romboide mayor, el redondo mayor, romboide mayor y borde interno de la escápula. No, el triángulo de la auscultación, como habíamos visto, estaba delimitado por el músculo dorsal ancho, el trapecio y el borde interno de la escápula. Muy bien, la respuesta es la C.
la pregunta 33, ¿no? Así vienen como esta pregunta, ¿no? Fácil. El triángulo de JL Petit dice, se encuentra ubicado en la cara anterior del tórax, la pared posterior del conducto inguinal, la región perineal, la región paravertebral cervical o la región lumbar. No, la respuesta en este caso es la región lumbar, ¿no es cierto? La región lumbar, recuerden, el triángulo de Petit es un triángulo que se encuentra en la región lumbar y es por donde van a protruir las hernias lumbares, ¿no? Las hernias lumbares que se van a presentar en esta zona.